la diapositiva, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, gracias. Disculpen, vamos a recuperar después de la 1, los minutos que han pasado. Muy bien. Clase correspondiente a la semana 3, literatura de la Edad Moderna, que abarca los movimientos, las corrientes o escuelas, como se quiera llamar, Renacimiento, Barroco e Ilustración, el periodo de la Ilustración, que es más bien el siglo XVIII. Vamos, pues. En la segunda diapositiva están estos contenidos. Como siempre, los señalamos. Literatura de la moderna, Shakespeare y la obra Romeo y Julieta, que también es una tragedia, por cierto. Literatura del siglo XIX, romanticismo, que se inició en Alemania en las primeras décadas del siglo XIX. Y del romanticismo precisamente, Goethe, el poeta mayor germánico, y no el Fausto precisamente, sino la novela que ustedes conocen, la novela corta, las tribulaciones del joven Werther, o las penas, o las angustias, o las cuitas, como dice acá, del joven Werther. Es lo que vamos a ver ahora entonces. Una revisión somera. La Edad Moderna efectivamente comprende estos momentos, estas etapas, Renacimiento, a partir del siglo XVI, la segunda mitad, pero que se extiende hasta el XVII, si bien es cierto que el XVII como el siglo de la mayor plenitud y del mayor esplendor de la literatura europea occidental, es el siglo llamado el siglo de oro o el barroco, que abarca prácticamente todo el siglo XVII. El siguiente siglo, el de la Ilustración, el XVIII, constituye un momento de progreso científico, cultural, pero en la literatura, por lo menos en Occidente, hay una especie de decadencia, lo cual no quiere decir que no se hiciera literatura, ¿no? Y la literatura de este siglo se denomina el neoclasicismo o periodo neoclásico. Veamos entonces por partes. El Renacimiento es el periodo histórico en el que se, de alguna manera, por decirlo de alguna forma, se generaliza una suerte de crisis del viejo orden feudal y se va instaurando poco a poco una nueva visión, una nueva manera de ver el mundo. La cultura occidental inicia su expansión mundial coincidentemente, ¿verdad? A partir del descubrimiento de América en 1492, como ustedes saben muy bien, ¿no es cierto? En el plano espiritual también se producen cambios de importancia y el factor religioso siempre está unido al desarrollo de la cultura y dentro de ella de la literatura. En lo que va a desencadenar todo este conjunto de hechos, de fenómenos, es en el reemplazo del concepto teocentrista que imperó durante la larga Edad Media y es reemplazado por el antropocentrismo. Y eso equivale a un progreso en el pensamiento, ¿no es cierto?, en la teoría del conocimiento, en las cuestiones epistemológicas. Hay todo un progreso, entonces. Eso no significa que el mundo occidental se convirtiera en ateo, se dejara la idea de Dios. No, se mantuvo la religión cristiana en Occidente, pero entonces se puso al hombre en medio de todo. Las cosas se explican en función del ser humano, del hombre, y no de la idea de Dios. Y ahí lo que significa antropocentrismo. Por eso que en la diapositiva se ha puesto, sintetizando las cosas, predominio del antropocentrismo
y en reemplazo del anterior teocentrismo. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica sufre una crisis, la reforma y la contrarreforma. La reforma iniciada por Lutero y la contrarreforma que fue la respuesta de la Iglesia dirigida desde el Vaticano, desde Roma. La religiosidad, como digo, e insisto en esto, no deja de tener importancia, pero va pasando a ser un elemento más bien vinculado a la esfera personal y no al mundo del conocimiento. Entonces, pues, al entrar en crisis una sociedad tan jerarquizada como estuvo durante el sistema feudal de la Edad Media, va cobrando importancia, un mayor relieve, el individuo, ¿no es cierto? La persona humana. De ahí la denominación de renacimiento, porque renace de alguna forma algo que se heredó de los griegos. La cultura griega sirve como modelo para darle brillo a esta literatura que va a ir naciendo a partir del siglo XVI y cobra esplendor, como ya les dije, en el siglo XVII. A continuación viene, como consecuencia de todo esto, el humanismo. El humanismo, que es una doctrina muy amplia que tiene que ver, que incluye los derechos de la persona humana, y ello independientemente de las cuestiones religiosas, por lo cual también se ha puesto acá en la diapositiva, surgimiento del humanismo. Como ustedes saben, esto habrá de consagrarse y consolidarse con la Revolución Francesa, al término de la Revolución Francesa, y más adelante, ya en el siglo XX, con la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, de las colonias inglesas de Norteamérica. Los pensadores y artistas entonces y los escritores del Renacimiento tuvieron un gran interés por la cultura de la antigüedad, como les acabo de decir, greco-latina. Los estudiosos que buscaban en el conocimiento de la antigüedad y en el conocimiento de las lenguas clásicas, griego y latín, respuestas para los retos que planteaba este nuevo orden, ¿no? Recibieron el nombre de humanistas. Veamos entonces algunos escritores importantes del Renacimiento que destacan en los principales géneros literarios. Autores importantes de este periodo fueron Erasmo de Rotterdam, el holandés, que escribió en latín, pero también en lengua popular. El Elogio de la Locura. Otro escritor importante es Elogio de la Locura y también El Príncipe, son dos obras importantes. En el caso de Michel de Montaigne, francés, es autor de Los Ensayos, una obra importante que dio inicio a este género, y la obra de Montaigne lleva el nombre de Ensayos. Ustedes saben que hasta el día de hoy tiene importancia este género, que es entre literario y científico. Más bien diría yo que es un género que sirve para la investigación, el análisis de cuestiones sociales y económicas. Estos son, pues, escritores importantes. El barroco. En cuanto al barroco, como fenómeno cultural, comprende la mayor parte, ya lo hemos dicho, del siglo XVII, casi todo el siglo XVII. Este siglo es una época de grandes conflictos políticos, en el orden político, pero de gran apogeo de la literatura y de las otras artes. Hay una generalizada crisis socioeconómica. Los sectores aristocráticos se esfuerzan por recuperar el poder que van perdiendo, que se ve amenazado, o por mantener sus privilegios, enfrentando a las fuerzas de la burguesía. La burguesía es una nueva clase social que ha surgido como consecuencia del progreso y del trabajo. El arte en este periodo barroco suele caracterizarse por una gran complejidad formal, y eso está acá, creo, ¿no es cierto? Complejidad formal como característica número 1.
En la literatura se aprecia en el recargamiento de figuras, principalmente la metáfora, desde luego, y un poco también el hipérbaton. En los poetas culteranos de España, principalmente Góngora, es una poesía de gran calidad, pero también de una gran complejidad. Como consecuencia de esta búsqueda de la belleza, un lenguaje muy recargado en figuras, como decimos, y también que se da esto de la complejidad en las otras disciplinas artísticas, en la música, en la arquitectura. Para que lo podamos apreciar en la música es un poco más difícil, pero en cambio en la arquitectura sí, ustedes, alumnas y alumnos, pueden mirar los templos barrocos de Lima, de la Lima antigua, lo que llamamos Lima monumental. Cuando tengan tiempo, vayan, por lo menos yo les señalo un templo, el templo de San Agustín. Traten de acordarse, tomen nota. Está en la esquina de dos calles antiguas, el Jirón Ica y el Jirón Camaná. En la intersección de esas dos calles está este templo. No importa que esté cerrado, ustedes se ubican al frente, en la vereda de enfrente, y traten de apreciar. Desde la reja de entrada es una reja hermosa, de lo más elaborada, que sin duda tomó mucho tiempo a los artesanos. Y luego detrás de la reja está el frontis, ¿no es cierto?, del templo. Es también una belleza labrada en piedra, con una serie de figuras, de ángeles y de elementos de la naturaleza, en fin. Pero para apreciar eso hay que acercarse. De lejos lo que se aprecia es la belleza como si hubieran trabajado en plata, como si hubieran hecho una filigrana. Eso es el barroco. Nos ofrece belleza, pero es complejo. Hay referencias a la mitología grecolatina, por ejemplo, en Góngora, que ya lo acabo de mencionar. Uno de sus poemas principales es la fábula de Polifemo y Galatea, ¿no? Personajes y elementos tomados de la antigüedad, mitología griega principalmente. Y por último, esta cuarta característica, el ser humano es tomado, considerado como un ser inconstante, todo cambia, inconstante no en sentido peyorativo, sino como una característica natural. El mundo y las sociedades cambian, el hombre también, hay una inconstancia. También señala este detalle, este aspecto de la condición humana, Jorge Manrique, en su famoso poema A la muerte de su padre, ¿no es cierto?, en las coplas. Por último, diremos que, y recalcando un poco, que el arte barroco se caracteriza entonces, aparte de la complejidad formal, por una gran densidad conceptual. Destacan los como poetas barrocos o escritores barrocos en Inglaterra, Shakespeare y John Milton, Milton es el autor del El Paraíso Perdido, y Shakespeare tiene una cantidad de tragedias, ¿no es cierto? La principal de todas, en mi opinión, es Hamlet o Macbeth, y está tan popular Romeo y Julieta. Se desarrolló pues entonces durante todo el siglo XVII, y también lo encontramos desde luego en la literatura española, principalmente el autor de La vida y sueño, Pedro Calderón de la Barca, y el ya mencionado poeta Luis de Góngora y Argote. El periodo de la Ilustración, en tercer lugar, o neoclásico del siglo XVIII, es un fenómeno cultural llamado así, de la Ilustración, porque hay un auge del conocimiento, del progreso de la ciencia, y se desarrolla a lo largo de todo este siglo, denominado también el siglo de las luces. Un importante escritor hispanoamericano, cubano, Alejo Carpentier, tiene una novela titulada así, El siglo de las luces, y que de alguna manera tiene que ver con este fenómeno. Esta época, pues, de la Ilustración o siglo de las luces se caracteriza por una gran fe
en el progreso. ¿A base de qué se da el progreso? A base del conocimiento científico y la tecnología, que también ya se inició, como también en las posibilidades liberadoras de la razón. El estudio y el pensamiento permite encontrar respuestas a los enigmas y eso va aportando una suerte de liberación a la razón. De allí se deriva el gran aprecio por la ciencia y por la filosofía. Sobresalen ensayistas en este periodo de la Ilustración, ensayistas importantes como Charles Montesquieu, el autor del Espíritu de las Leyes, francés, y el otro francés famosísimo, Juan Jacobo Rousseau, autor del Contrato Social, de El Emilio y de una serie de obras que tienen que ver con la educación incluso, ¿no? El Emilio, la temática está muy vinculada con la educación. Diderot y Voltaire, autor de comedias, francés también, una serie de comedias como El médico a palos y otras. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a pasar al desarrollo de nuestro temario de hoy. William Shakespeare y Romeo y Julieta. Momentito. William Shakespeare, que vivió entre 1564 y 1616. Coincidentemente, por esas casualidades extrañas que tiene el destino, en el mismo año de 1616 murió también el grande de España, Don Miguel de Cervantes, el autor del Quijote y tantas otras novelas. Shakespeare es uno de los más importantes autores de la literatura mundial y el de mayor prestigio en la literatura anglosajona, de lengua inglesa. Él es una figura de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Les dije que el Renacimiento es un momento quizás relativamente breve, que da paso al Barroco. El Barroco en realidad se inicia desde fines del XVI y abarca, estoy repitiendo varias veces, la totalidad del siglo XVII. Shakespeare, pues, es un poeta. Ojo, alumnas y alumnos, a veces yo digo poeta y ustedes dirán cómo se le conoce como autor de obras de teatro, pero en general la palabra poeta también se aplica a los escritores de cualesquiera de los géneros. Cierro el paréntesis. Se sabe que Shakespeare nació en Starford, en una familia, dentro de una familia pequeño burguesa, más o menos acomodada. Se estableció en Londres. Stratford era un pueblo del interior. Él se establece en Londres por razones personales y por su afición al teatro. Dicen que se inició como empresario teatral, pero también fue escribiendo evidentemente una buena cantidad de obras de teatro y también alguna poesía. Por ahí hay poesía muy, muy fina, inspirada en temas clásicos, en temas grecolatinos. Por ejemplo, la pasión de la diosa Venus, la diosa del amor, por el joven efebo Adonis. En estos poemitas que son sonetos, que sorprendentemente se ha encontrado también como parte de la obra de Shakespeare, el joven Adonis, que está dedicado a la castidad, y entonces la diosa que lo protege es la diosa de la casa, Diana, pero lo acosa la sensual diosa del amor. Bueno, esto lo menciono como un detalle, pero que no deja de tener importancia porque es parte de la obra de Shakespeare. Su obra, pues, comprende principalmente el género dramático, desde luego, y
se puede agrupar en tres partes la obra dramática de Shakespeare. Avancemos las diapositivas. No está acá, pero por favor lo pueden mirar ustedes en su cuadernillo. Puede subdividirse en tres partes. Los dramas históricos, en los cuales presenta episodios relevantes, principalmente de la historia de su país, del Reino Unido de Gran Bretaña, mediante la trayectoria de alguno de sus reyes. Por ejemplo, Ricardo III, es una obra importante, una tragedia importante. Ese sería un primer grupo de su obra o teatral. El segundo comprende las comedias, es un grupo menor, una menor en cantidad. Sueño de una noche de verano es una comedia. El mercader de Venecia y La tempestad. La más conocida es la segunda, El mercader de Venecia, la más difundida, la más representada también en el teatro. Y por último, un tercer grupo, que es el más importante, las tragedias, a cuya categoría pertenecen las obras que hemos mencionado y varias otras, ¿no es cierto?, las más relevantes del teatro shakespeariano: Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, El Rey Lear. La obra entonces que vamos a recordar brevemente pertenece al género dramático, especie tragedia compuesta en 5 actos. El estilo nos proporciona o nos permite apreciar una gran riqueza poética con abundancia de metáforas. Es decir, los diálogos entre los personajes son verdaderos trozos de poesía lírica, muy bellos realmente. Suele alternar el verso y la prosa. En el acto primero, como de alguna manera como parte del argumento, se describe una riña. Hay dos, como ustedes recordarán en Romeo y Julieta, se trata de la historia de amor de dos jóvenes integrantes de familias enemigas entre sí, los Montesco y los Capuleto. Como parte de ese enfrentamiento, será una pelea entre grupo de muchachos, ¿no?, Montescos y Capuletos. Romeo ingresa a casa de los Capuleto y conoce a Julieta, ¿no? Y ahí queda el primer acto, que la conoce y Julieta es de los Capuleto y él es de los Montescos. Y queda ya impresionado por la belleza de la joven. En el acto segundo se produce un encuentro entre ambos en el jardín de los Capuletos, el jardín de la casa de Julieta, y luego con la participación de un sacerdote se casan en secreto. Estamos señalando sintéticamente el contenido de cada acto. El acto tercero presenta a Romeo peleando con Teobaldo y luego marcha desterrado a Mantua como consecuencia de haber cometido este crimen. Julieta es comprometida en matrimonio con Paris. Sus padres no saben que ella se ha casado en secreto con su enamorado Romeo, ¿no es cierto?, con el príncipe de París. En el acto cuarto, Fray Lorenzo, que es el sacerdote que les sirve de una especie de, no digamos de cómplice, sino de confidente, y los ayuda, pero el plan fracasa por una serie de equivocaciones de ellos. Fray Lorenzo entonces traza un plan para fingir la muerte de Julieta, pero ella bebe una pócima y muere envenenada. En el acto quinto, Romeo regresa a Verona, al Principado de Verona, donde se desarrollan los hechos, y viene dispuesto, si es posible, a morir junto a Julieta. Y así ocurre, pero como les digo, tal vez recuerden ustedes, por unas equivocaciones de ambos muchachos impetuosos. Ellos son muy jóvenes, ¿verdad? No pasan él tiene 16 años y ella tiene menos. Recuerden que la vida era muy corta, entonces se vivía pronto, ¿no es cierto?
se comprometían en matrimonio y ya podían estar casándose a esa edad. Julieta se suicida equivocadamente junto al cuerpo de Romeo. Finalmente las familias se reconcilian. Veamos brevemente, porque vamos a continuar y a escuchar, pero la señorita tutora, completar la clase después de la 1. Haremos ustedes y yo un pequeño sacrificio. Por lo tanto, vamos a ampliar lo concerniente a la historia desarrollada en Romeo y Julieta. Ustedes de alguna manera muy breve la tienen en el cuadernillo. Creo que sería bueno que lo revisen en algún libro, ¿no? Romeo y Julieta se encuentra en cualquier libro que contenga la obra de Shakespeare. Vamos al argumento, a la historia. En la ciudad de Verona, que forma parte de la posterior Italia, se disputan el poder dos familias enemigas, ¿no es cierto? Los Montesco y los Capuleto. Las luchas entre ambos bandos han dado lugar a numerosas muertes y a un odio enconado entre ambas familias y los integrantes de las dos familias, ¿no es cierto? Romeo, hijo del jefe de los Montesco, como ya dijimos al ver el argumento sintetizado en un esquema, conoce a Julieta y queda prendado de ella, que es hija de la familia Capuleto. A pesar del odio existente entre las dos familias, estos dos jóvenes se casan en secreto, ya lo hemos dicho y lo hemos recordado, con la ayuda de Fray Lorenzo. Romeo es ofendido por uno de los Capuleto, por un tal Teobaldo, un muchacho como él, pero Romeo rehúsa batirse a duelo con él y en cambio lo hace su amigo Mercucio. Se escribe Mercucio, pero podemos pronunciarlo de la manera, Mercucio o Mercucio. Y asume el combate en nombre de su amigo. Pelea y Teobaldo da muerte a Mercucio y entonces Romeo se ve forzado a batirse con el tal Teobaldo. ¿Se acordaron de algo, queridas alumnas, queridos alumnos? Sin duda que sí, ¿verdad? Se han acordado de la Ilíada y la guerra de Troya, del gran Aquiles, el de los pies ligeros, y su amigo Patroclo, ¿no es cierto? Cuando Héctor da muerte a Patroclo, se encoleriza Aquiles y entra el que había salido enojado por cierta razón, que ya la dijimos en la clase pasada, y dejó de combatir, vuelve para vengar a su amigo que ha caído en batalla. Mire, pues no hay nada nuevo, perdón, no diré que no hay nada nuevo. A menudo se repiten historias o se toman ciertas ideas y eso no es plagio, ahora que está de moda hablar de plagio. Plagio sería tomar textos, ¿no es cierto? Apropiarse de textos. Pero las ideas se pueden retomar, ampliarlas, cambiarlas, modificarlas, en fin. Esto es lo que ocurre entonces. Teobaldo mata a Mercucio y Romeo se ve forzado a batirse, como dijimos. Producto de este duelo muere Teobaldo en manos de Romeo, quien debe salir al destierro, que ya lo hemos adelantado. Mientras tanto, Julieta es obligada por su padre a casarse con el conde Paris, pero la boda no llega a ocurrir. Para evitar el matrimonio, aconsejada por Fray Lorenzo, toma un narcótico que la hace desmayar o dormir. Tiene el aspecto de muerta, pero no está muerta. Esto es parte del plan de Fray Lorenzo. Romeo, que desconoce el artificio empleado cuando regresa del destierro, y en secreto, por supuesto, regresa en secreto, y cree, esta escena es, permítame decirlo de esta manera, esta escena es graciosa. Usted mira, profesor, ¿cómo puede haber algo gracioso dentro de la tragedia? Pero sí, pues, más parece una comedia de equivocaciones, pero claro, pero cuando termina en muerte, toda obra teatral que termina en muerte es tragedia. Da un poco de risa y no
no porque nos dé risa la muerte, sino por cómo pueden ser tan ingenuos estos chicos, pero al fin de cuentas eran chicos, ¿verdad? Romeo entonces desconocía el artificio cuando vuelve y cree que Julieta ha muerto realmente, y él bebe un veneno, y verdaderamente él es el que muere antes, ¿no es cierto? Al despertar ella, Julieta, de su desmayo, como efecto del narcótico, encuentra que Romeo está muerto y se mata a su vez. ¿Se acuerdan los detalles, no? Tal vez haya un poco de veneno todavía en sus labios, dice, ¿no? Y lo besa. Pero finalmente habrá de usar una daga ella para realmente morir. Ahí termina entonces la historia de amor de los y aprenden la lección los integrantes de las dos familias, como ya hemos adelantado, se reconcilian conmovidos por lo ocurrido con sus dos hijos, y todo termina bien, pero bueno, no deja de ser tragedia, termina bien, pero es de todas formas tragedia. Antes de avanzar, me permito decirles que en el cine norteamericano se hizo una adaptación cinematográfica, obvio, una película titulada West Side Story, que ha sido traducida como Amor sin barreras. Y se da casi la misma situación, pero en ese caso en la ciudad de Nueva York son bandos de muchachos, chicas y muchachos, que no son parte de la aristocracia, sino más bien de familias de clase media. Es una hermosa película musical, desde luego, que ha sido reeditada y también adaptada al teatro contemporáneo. Muy bien. El tema es, desde luego, el tema del amor y la pasión juvenil que sobrepasa los obstáculos sociales, que trata de imponerse por sobre los obstáculos sociales, pero que lamentablemente no triunfa, ¿verdad? No triunfa en ese intento, en ese propósito. Y hay temas complementarios, desde luego, ¿no es cierto? Hay temas complementarios que deben estar. ¿Cuáles serían las rivalidades políticas, las luchas por el poder? Y ese es un tema que se da en la literatura de todos los tiempos, y es un hecho, un fenómeno que se da también en todos los tiempos, con distintos matices, en distintas modalidades. En nuestro tiempo en el Perú se vive una lucha por el poder, y eso impide que avancemos en el desarrollo de la sociedad de nuestro país. Esos son los otros temas, rivalidades, lucha por el poder, por el encono que se da, ¿no es cierto? Y es fuente de desgracias para los ciudadanos comunes y corrientes. En cuanto a los rasgos formales, debemos decir que la obra consta de 5 actos. Está escrita en un lenguaje de gran riqueza poética, como ya adelantamos. Vamos a ver si podemos leer cuando reanudemos a la 1, 2 minutos después de la 1 será seguramente, porque la clase que yo tengo a las 12 termina a la 1:05, o sea que 1:10 aproximadamente vamos a continuar y recuperar el tiempo que hemos perdido. Tiene una gran riqueza poética, el lenguaje. El original en lengua inglesa alterna el verso y la prosa, con un predominio, desde luego, con predominio del verso. Hay mayor uso, mayor empleo del verso que de la prosa. Pero las traducciones a nuestra lengua castellana, en su mayoría son en prosa. Y me gustaría que de inmediato leyéramos algún fragmento para que aprecien ustedes esas características que acabamos de aludir, pero creo que ya debemos, nos queda 1 minuto nada más. Sí, pues pasaremos entonces al tema siguiente,
Profesor, disculpe, ya debemos finalizar, por Sí, favor. ya vamos a finalizar. Gracias. Entonces, suspendemos acá de momento hasta más tarde.